A ver, una oración. En pasado, ¿no? Ajá, pasado. A ver, en noviembre. El mes pasado se celebró el Día de los Difuntos. Correcto. El mes pasado se celebró el Día de los Difuntos. Miss Lily. Sí. Eh, Luisa cocinó donde su tía. Ya, perfecto. Luisa cocinó donde su tía. Ya, ¿quién me falta? Mr. Juan. Ayer caminamos durante muchas horas. Ya, ayer caminamos durante muchas o varias horas. Excelente. Eso es del pasado simple, pero con otros verbos. Lo mismo del pasado, ¿no? Pero aquí ya no estoy utilizando el verbo to be, ¿no es cierto? Ya no estoy utilizando ser o estar, estoy utilizando otros verbos que ustedes ya dijeron, ¿no es cierto? Caminar, correr, saltar son otros verbos. En pasado se conjuga en pasado, ¿no es cierto? Salté, ya no digo yo salto, yo salté. Ya no digo yo estudio, digo estudié, ¿no es cierto? En el inglés es lo mismo, pero, ¿ya? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el significado es el mismo, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Ojo, en el inglés tenemos dos tipos de verbos. Esto es súper importante. Ya, pay attention. Tenemos regular verbs and irregular verbs. ¿Qué es esto de regulares e irregulares? Los verbos regulares, segundito, ya. Los verbos regulares son aquellos que en su forma no cambian. ¿Listo? Su forma no cambia cuando se transforma en pasado. Simplemente se le agrega ed al final y eso es todo. ¿Ya? Vamos a analizar. Por ejemplo, accept, accepted. ¿Ya? Act, acted. Bake, baked. Behave, behaved. Close, closed. Compare, compared. ¿Ya? Entonces, como usted ve, el verbo no cambia, lo único que se hace es agregar una ed. Y esto es el pasado. Por ejemplo, compare, comparar. Yo comparo esto, yo comparé esto, ¿ya? Entonces el pasado sería este, paz, ya, esta columna que está aquí, ¿no? Compared. Por lo general, para la pronunciación, ¿cómo hago? Es como que si le aumento una T nada más. Por ejemplo, aquí, compare, compared, ¿listo? Y eso es todo. Equivale a eso más o menos en la pronunciación, ¿ya? Close, pasado closed, ¿ya? Es como que agrego una D al final, una T, ¿ya? Una T al final. ¿Listo? Y eso es todo, ya vamos a ir practicando, ¿listo? Entonces aquí simplemente cuando veo una ed para pronunciar es como que si tuviese que pronunciar una T, ¿ya? Esa ed es como una T. For example, disagree, disagreed, ¿ya? For example, end, end, ¿ya? Enjoy, enjoyed, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Ya, ya vamos a practicar esto, ¿ya? Ya van a leer ustedes las oraciones en los ejercicios. Estos son los verbos regulares, pero hay otros verbos que se llaman irregulares. Se llaman irregulares porque su forma cambia. Acuérdense que aquí era igual, ¿no es cierto? Solo que al final agrego una ed. Pero, ¿qué pasa cuando son irregulares? Cuando son irregulares, mire usted, déjeme ver. No, aquí hay más, ¿no? Estos son otros ejemplos de regular verbs. Son los mismos, no solo agrego ed. Paint, painted, ya se agrega un ed. Ya, worry, worried. Ya, for example, cry, cried. Ya se agrega solo una ed. Pero, ¿qué pasa? Tenemos aquí los verbos, aquí está. Irregular verbs, verbos irregulares. ¿Qué pasa aquí? Si usted se da cuenta, el verbo cambia. Aquí no se agrega ed, ya no se agrega ed al final, sino que lo que se hace es que el verbo cambie su forma. Por ejemplo, arise, arose, ¿no es cierto? La I cambió por la O. Por ejemplo, be, ese es un ejemplo, el verbo to be. Be es was, were, porque su forma es totalmente diferente, por eso se llama irregular. Por ejemplo, otro conocido, otro común, begin, cambia a began, ya, porque cambia la I por la A. ¿Se acuerdan? Entonces, en los regulares solo aumento ed, ya, listo. Pero en los irregulares se llaman así porque su forma cambia, listo. No se agrega ed, sino que cambia, ya. No se agrega ed, sino que cambia. Otro verbo común, for example, drink, ya, tomar, ya, beber. Drink, drunk, ya, cambia la I por la A, ya. Entonces, una palabrita que cambie por lo general solo una y ya es un verbo irregular. This is another example. Eat, ya, comer, ya, ate,
Es irregular porque cambia su forma. ¿Listo? Entonces eso. Esto para que sepa de forma general, pero hoy no nos vamos a complicar tanto, vamos a ver solo esto con los verbos regulares, ¿ya? Solo con verbos regulares. Pero es necesario que sepa esto, ¿no? Ahora, aquí lamentablemente no hay otra forma de saber si es regular o irregular que ir repasando y practicando, o sea, memorizándose. No hay otra forma, ¿ya? Eh, Hay una lista de verbos que más o menos me sirve para irme grabando poco a poco y eso es todo. En los ejercicios, en la tarea, usted va a poder revisar, ¿no? Usted va a poder revisar la lista de verbos. Este va a ser el documento que le voy a pasar, ¿no? Por si acaso, bueno, y aprovecho. La tarea va a ser igual que la vez anterior, ¿no? En la plataforma que solemos usar, ahí simplemente va a hacer clic en el link y responde, ¿ya? Y responde y llena. Y va a haber preguntas, ¿no es cierto? Va a haber preguntas con los verbos, pero aquí ya le he colocado la lista de los verbos. Aquí está la lista de verbos regulares. Usted puede identificar si es regular o irregular. Y aquí está la lista de verbos irregulares, ¿ya? Entonces ahí estará toda la información. Terminemos de esto igual y ya les explico la tarea. Entonces, ahora, ya, esto es el pasado simple. ¿Cómo es? Es muy fácil. Verán, voy a escribir en el chat, o por aquí nomás creo. Dame un segundo. Acordémonos cómo era en presente primero, cómo se hacía en presente. Entonces, en presente, por ejemplo, esta oración, ya la voy a analizar, pero vamos a hacerla en presente. Déjenme subir un poco más para que se pueda. Ya, ahí. Entonces, en presente, aquí voy a poner la oración del presente. Sería I live in London. Yo vivo en Londres. Para ser pasado, ahorita estamos viendo afirmativas, ¿no? Para ser pasado, entonces utilizo el verbo en pasado, ¿ya? Entonces aquí todos los que están aquí son regulares, ¿no? Entonces como son regulares, aumenta el ed. I lived in London. Eso es todo, ¿ya? I live in London. Y eso es todo, se acabó, se acabaron. Eso es todo. Entonces, como ve, lo único que tengo que hacer es agregar la ed para que el verbo esté en pasado y eso es todo. Entonces, yo vivo en Londres aquí, ¿no es cierto? Este es el pasado y acá sería yo viví en Londres. Ese es el significado. Yo viví en Londres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir la oración como sería en presente para que comparemos. Igual, bueno, está utilizando el mismo verbo. She lived in Paris. She lived in Paris. ¿Y cómo quedaría esta oración en pasado? Aquí va a ayudarnos a leer. Vamos a comenzar. Mr. Alejandro, read this sentence. No se olvide que para leer esta ed She es como lived, una T. una T. Ajá. She lived in Paris. Excellent, good job. She lived in Paris. Vuelvo a repetir aquí, ¿no es cierto? Aquí yo leo she lived, ya, she lived, porque está en presente, pero en el pasado, con esa ed, ¿no es cierto? Es como que si estuviera una T. She lived, una T al final, no, she lived in Paris, eso es todo. Entonces ella vivió en París. Bien, voy a escribir la oración aquí en presente, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí sería he watched, bueno, sí, he watches a movie. Porque, bueno, de paso vamos recordando algunas cositas. Decíamos que en el presente, cuando termine en he, she o it, al verbo se le agrega una S o una ES. Ya en este caso se agrega una ES. ¿Listo? Entonces, eso en el presente simple, ¿no? Entonces, en el pasado, el verbo con ed. Ya, siempre tomando en cuenta la base del verbo. La base del verbo aquí es watch. ¿Ya? Solo así, no me deja escribir. Watch, ya sin la ed. ¿Ya? Entonces, a ver esta oración vamos a hacer. Miss Lily, read this question. He watched a movie. Excelente. He watched a movie. Ella vio, entonces aquí en presente, ella ve una película. Aquí ella vio una película. ¿Ya? Y vamos por acá. Esto en presente sería they want a holiday. Ya, they want a holiday. Holiday. ¿Ya? They want a holiday. Ya, esto es el presente. Ahora vamos al pasado. Mr. Juan, read, please. They want the
A ver, they wanted a holiday. Ya, exacto. Sí, ojo, otra cosita. Bueno, hay que ir viendo cositas, ¿no? Pero cuando termina, escucharán esta es otra regla, ¿no? Cuando termina con T o en D, cuando termina con T o en D, ahí se lee como ed, solo ahí. Entonces, en este caso está bien. They wanted a holiday. Pero eso aplica solo cuando termina en T o en D. En este caso, como termina en T, leo literal este D. They wanted ed, they wanted, ¿ya? Son cositas de la pronunciación que, bueno, poco a poco, ¿listo? Entonces, repito esta regla, solo cuando termina en T o en D, el sonido va a ser de ed, o sea, wanted, ¿ya? Pero si termina en cualquier otra letra, ahí es como que se agregara solo una T, ya, son cositas que ya iremos viendo. Ya, a ver dónde me quedé. Ya, they wanted a holiday. Entonces aquí, ellos quieren un feriado, las vacaciones, ya, a holiday, ya, una festividad. Entonces ellos quisieron una festividad. Y eso es todo. Ya, ojo, hemos analizado, this is affirmative, right? Now we are going to change to negative. ¿Cómo cambio a negativo ahora? Entonces, para hacer el negativo, no sé si ustedes se acuerden, pero utilizábamos un auxiliar, ¿ya? Vamos a ver si se acuerdan. Aquí utilizábamos un auxiliar para el presente. Por ejemplo, vamos a transformar esta oración en negativa. ¿Alguien se acuerda qué auxiliar usábamos para hacer negativo? Si digo, I live in London, ¿cómo hacíamos negativo? ¿Alguien se Was. acuerda? Había una palabrita que decíamos que es auxiliar, ¿no? Wasn't. Ah, pero eso era, ojo, ese era con el verbo to be, ¿ya? Verbo to Aquí, be. ajá, aquí usamos otros verbos, ¿ya? O sea, está bien, pero con el verbo to be es was, ajá, está bien, pero con el verbo to be. Aquí estamos Haven't. usando otros verbos. Y aquí era la palabrita, a ver si se acuerdan. Don't, ¿ya? Ojo, esto, ¿cuándo usamos? Cuando estamos hablando de otros verbos que no es el verbo to be, ¿ya? For example, I don't live in London. ¿Ya? I don't live in London. Esta palabrita, el don't, es un auxiliar, ¿ya? ¿Para qué me sirve este auxiliar? Para ser negativo. Entonces, I don't live in London. Yo no vivo en Londres. Ya, aquí está en presente. Ahora esto en pasado. Para hacerle en pasado, usamos otro auxiliar. Verán que esto estoy haciendo para recordar. ¿Qué auxiliar se utiliza? El didn't. Este es el auxiliar que se utiliza. Didn't. Ahí tengo dos opciones. Did not or didn't, ¿ya? Did not o didn't. Aquí les voy a poner, ¿ya? Did not o esto es igual a didn't, ¿ya? La primera es formal y la segunda es informal, una contracción, que les decía que yo las contracciones es para hablar más rápido, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Ese es el auxiliar. Ahora viene la buena noticia. No sé si ustedes se acuerdan, pero decíamos, aquí en el presente, cuando se utiliza he, she o it, tengo que utilizar doesn't, ¿ya? O does not. Y en el resto de pronombres utilizaba do. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo bueno? Que aquí no importa el auxiliar, no importa el pronombre que sea, voy a utilizar didn't, ¿ya? No importa el auxiliar que sea, voy a utilizar didn't. I, you, we, they, he, she, it, voy a utilizar didn't or did not, ¿ya? No importa. Entonces eso, ¿ya? Ahora, ya, y eso es todo. Ojo, una cosa así. Aquí en el presente decíamos que cuando utilizo los auxiliares, ¿cierto? El do o el doesn't, el verbo se normaliza, ¿ya? Aquí también el verbo se normaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo ya es normal. En el afirmativo agregábamos ed, ¿no es cierto? Ya, en cambio aquí el verbo se queda normalito, ya no tengo que agregar la ed. Ya, y vamos a analizar los ejemplos, ¿ya? For example, I live in Spain. This is affirmative. Negative, I didn't live in Spain. ¿No es cierto? Utilizo el auxiliar. Este auxiliar, su función es de negativa, ¿no? Me está diciendo no. Entonces, yo no viví en España. Yo no viví en España. Entonces, aquí, como les digo, el verbo se normaliza. Si se da cuenta que tenía ed, aquí el verbo se normaliza, ya no va la ed, va el verbo normalito. Porque la regla me dice que cuando utilizo auxiliares no puedo
el verbo tiene que ir en su forma base, ya en su forma original, cuando utiliza auxiliares. Y aquí el didn't es un auxiliar, ya que está haciendo la función de negación, de no. Entonces, I didn't live in Spain. Another example, he watched a movie. Él vio una película. He didn't watch a movie. Él no vio una película. Entonces, lo mismo, utilizo el auxiliar, que es para negativa, que es didn't, y ahora utilizo watch, sin ed, ¿no? Sin ed. Porque cuando utilizo un auxiliar, el verbo se normaliza. ¿Ya? Todo esto ya vamos a ver mejor con los ejemplos, ¿no? Ahí ya vamos a poner en práctica. Y lo último que nos queda ya para ir a los ejemplos es cómo hago una pregunta. ¿Ya? Aquí les voy a recordar cómo se hacía en presente una pregunta. Para hacer una pregunta en presente utilizábamos el do, el auxiliar do. Por ejemplo, do you live in London? ¿Tú vives en Londres? Ya, eso es en presente, ¿no? En pasado es similar, pero lo que cambia es el auxiliar. El auxiliar ahora que utilizo es el did, ¿ya? Y ese did me sirve para hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero va a ir el auxiliar, luego va a ir el pronombre y luego va a ir el verbo. Nuevamente, el verbo va en su forma original. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando utilizo auxiliares, los verbos se normalizan, va tal cual. Y eso es todo. For example, let me see. We are going to check the examples. Aquí está. ¿Ya? Aquí está. For example, you live in Italy. Tú viviste en Italia, ¿no es cierto? Es afirmativo. Para hacerle pregunta, cambio, mire, si usted se da cuenta y analiza, es fácil, porque a la oración afirmativa solo le agrego el did. Mire, a la oración afirmativa solo le agrego al did, pero recordando que el verbo, aquí me dice ya no va con ed, porque como estoy utilizando un auxiliar, el verbo se debe normalizar. Entonces, you live in Italy. Did you live in Italy? Did you live in Italy? Y eso es todo, ¿ya? ¿Viviste en Italia? Porque es pasado, no, viviste en Italia. Y por el otro lado, she watched a movie. Ella vio una película, ¿ya? Y como nos queda en pregunta, la misma oración, pero al principio, antepongo la palabra did, que es para hacer preguntas, y el verbo se normaliza. Did she watch a movie? Entonces, ella vio una película, y eso es todo. Entonces, como ven, para resumir, fácil. Ojo, pero esto es utilizando verbos regulares, ¿no? Hasta ahí vamos a quedar porque para no confundirnos, solo utilizando verbos regulares. Ya en otra ocasión veremos verbos irregulares, pero con verbos irregulares, hasta ahí nomás. Entonces, cuando la oración es positiva, al verbo le agrego ed. Eso es todo. Cuando la oración es negativa, tengo que utilizar el auxiliar didn't para todos los pronombres, ¿listo? Y el verbo se normaliza, ¿ya? Y cuando utilizo preguntas, empiezo con el auxiliar did, ¿ya? Empiezo con el auxiliar did, ¿ya? Empiezo con el auxiliar did y el verbo igual se normaliza. ¿Por qué el verbo se normaliza? Porque recuerden que la regla me dice que cuando utilizo auxiliares, los verbos se deben normalizar, estar en la forma base, ¿ya? Y eso es todo. Ahora sí, vamos a las preguntas, a los ejercicios, analizando lo que ya vimos, ¿ya? Por ejemplo, choose the correct past simple forms to complete the sentence below, ¿ya? Entonces dice que escoja la respuesta correcta en pasado simple para completar las formas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice word. Ya, voy a empezar yo, ¿no? Voy a hacer yo un par y luego igual vamos haciendo todos. Ya, entonces, y les explico cómo se analiza. Aquí, where, y aquí tengo las opciones. Mire, es pregunta. Primero tengo que concentrarme en qué es pregunta, ¿ya? Entonces, word, in this case, como es pregunta, va a ir primero el auxiliar, ¿no? Aquí está. Recuerden la estructura. Primero el auxiliar, luego decía que va el pronombre personal, you, y aquí tengo dos opciones. ¿Cuál va? Go o went. Y recuerden que la regla me dice que el verbo se normaliza, ¿ya? Entonces, como el verbo se normaliza, el verbo en su forma original es go, ¿ya? Entonces, esa es la opción. Where did you go on holiday last summer? ¿Ya? ¿A dónde fuiste de vacaciones del anterior feriado, el anterior tiempo libre que tuviste? ¿Ya? Y eso es todo. Voy con una más por aquí. Dice they. En este caso es negativa. Entonces, ¿qué utilizo? Entonces, recuerdo que
Para ser negativo, utilice el auxiliar didn't. Ya, entonces tengo dos opciones, didn't arrive o didn't arrived. Ya, pero me acuerdo que la regla decía que si utiliza auxiliares, el did es auxiliar. Si utiliza auxiliares, el verbo tiene que ser normal, su forma original. Entonces es arrive. They didn't arrive until 5 o'clock in the afternoon. Ellos todavía no llegaron hasta que dieron las 5 de la tarde. Ya. Ahora sí, les toca a ustedes, ya. Igual yo les voy a ir ayudando, ya, pero igual vamos leyendo como estábamos haciendo los ejercicios pasados. Mr. Alejandro, ya. They, analícenle nomás. Page 2, a ver. Ya, esa está, no sé, le voy a hacer yo, ya, porque esa tiene, les voy a explicar, esa tiene otra cosita, les explico, ya. La otra me ayuda Mr. Alejandro, ya. Entonces, esta les explico yo. En este caso, igual, mire, es negativa, entonces didn't, pero no sé si utilizar be o were. Entonces, tengo que pensar cuál de las dos formas será el verbo original, será la base del verbo. En este caso, la base del verbo es be, ¿ya? Porque were es el pasado de be, ¿listo? Entonces, la base del verbo, ya la base normal es be. Entonces, they didn't be sure of what to do. Ellos no estuvieron seguros de qué hacer, ¿ya? Ahora sí, Mr. Alejandro, ya. Ahora sí. Deme un segundo, vamos a subir esta. Ya, ahora sí, Mr. Alejandro. Ahí está. Mr. Alejandro. Ajá. Ahora sí, ayúdenos con esa, ¿ya? With we didn't arrive after midnight. Ya, we didn't. Esa es la segunda. Ya, wait. Ya en este caso es positiva. Ojo, esa es la pista. Ya, es positiva. Medianoche. Ese sí, así era positivo. Solo tengo que hacer una cosita nada más. We arrive Excelente. after midnight. Good job. Muy bien. Ya, we arrive after midnight. Cuando es positiva, al verbo solo le agrego ed, ¿cierto? Y ya, porque es positiva, ¿no? We arrive after midnight. Good job. Ya. Miss Lily, in this case is a question, ¿ya? Es una pregunta. A ver, Miss Lily. Um, um, did you like? Excellent. Ya, did you like the present? Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Did you like the present? ¿Te gustó el regalo? Entonces, did, ¿cierto? Porque decimos que para preguntas siempre voy a empezar con el auxiliar, que es did. Siempre empiezo con did. Luego va el pronombre, ya el pronombre en este caso es you, ¿ya? Y luego, ojo, el verbo. ¿Por qué no va a estar acá? Porque el verbo tiene que ir en su forma base, ¿ya? O sea, sin ed, decíamos, ¿cierto? Sin ed. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar, did, ¿ya? En conclusión, solo cuando es en presente, cuando es en afirmativo, solo ahí se agrega ed, solo cuando es afirmativo. El resto, no. Ya, bien. Mr. Juan. In this case is negative. Didn't what? Yeah, didn't watch. Excellent, good job. Yeah, read all the sentence, Mr. Lea toda la oración, por favor. Sarah didn't watch the film because she was asleep. Sarah didn't watch the film because she was asleep. Entonces,
Sara no vio la película porque ella estuvo dormida, o sea, ella se durmió, ¿ya? Entonces, Sara didn't watch. Entonces, ¿por qué? Negativo, utilizo didn't, ¿cierto? Y aquí tengo dos opciones, watch it o watch. Es watch porque como estoy utilizando el auxiliar que es didn't, entonces no tengo que utilizar ed. Va el verbo en su forma original, watch. Good job, Mr. Alejandro, Mr. Lily, Mr. Juan, Mr. Richard. Yeah. Yeah, now. Continue. Number 7. John and Felicity. Perdón. Were get married last year. Ya, déjame un segundito. Ya, en este caso, bueno, esta estaba un poquito complicada, but good. En este caso va a ser con el did, ¿ya? Esta es otra cosita ahí peculiar ahí. ¿Por qué? Porque did también es un verbo. Ojo, ojo, aquí. Creo que habíamos hablado del verbo do, ¿cierto? El verbo do es hacer, ¿ya? Y el verbo did es el pasado, ¿ya? Entonces aquí se está refiriendo a eso. Esto es un verbo complejo, ¿no? Se llaman phrasal verbs. Este estaba un poquito más complejo, ¿ya? Pero no nos vamos a detener ahí, ¿ya? Listo. Acabemos todos. Vamos with Miss Lily. Next. Sí. She, In this case is negative. mm, pues no. What? She was no. Ya, en este caso, acuérdese cuál era el auxiliar. Estamos utilizando, no estamos utilizando con el verbo to be. Mm, Ese es didn't be. Excellent, good job. Didn't be, ¿ya? Entonces, she didn't be ready for the test. Ella no estuvo lista para la prueba. Ya, entonces didn't, porque el negativo, el auxiliar es didn't, ¿no? Y el be, porque es la forma del verbo es be. Ya, next, Mr. Ayala. Juan. Is negative, ya. La primera lesión. Ya. Read, Mr. Juan. Try. Ya, intentemos, ¿ya? I didn't understand the question. Can you repeat it? Good. I didn't understand the question. Can you repeat it? Good job. Entonces aquí es didn't porque el auxiliar, ¿cierto? Porque el auxiliar en este caso es para la negación. Está negativo, didn't. Y luego el verbo va en su forma base, el verbo es understand. ¿Ya? Mr. Richard. Es pregunta en este caso. A ver, sería. It's a question. Did he smile? What? Did he smile? Excellent. Did he smile when you saw you? Ajá. Did she smile when he saw you? Entonces aquí el auxiliar es did. Auxiliar es did para hacer pregunta. Ajá. Luego el pronombre personal y luego el verbo, smile. ¿Cierto? En su forma original el verbo es smile. Esta no va porque con el verbo con ed, porque como está utilizando el auxiliar, no puede ir con ed. ¿Ya? Very good. A ver, nos faltó. Ya. A ver si hacemos un ejercicio más. Ya. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Porque los otros ejercicios los vamos a hacer la próxima. Sí, la próxima. Ya, ahora, atentos. Tema de la tarea. Les explico cómo va a ser la tarea. Ya, la tarea va a ser similar a la anterior vez, les decía. Entonces voy a mandar el link, ya, que es más fácil.
Y en el link ustedes llenan la información. Ya sabemos cómo usarlo, ¿cierto? Llenan primero le abren la página, van llenando, es solo de completar. Y luego simplemente eh, recuerden que tienen dos opciones. Una que es de ir chequeando las respuestas, ¿cierto? En el worksheet van chequeando las respuestas y si es que se equivocaron pueden volver a corregir, tienen que llenar todo. Entonces pueden intentar por dos, tres o las veces que ustedes quieran, no hay problema. Y luego cuando ya estén seguros, envían, ¿no? Entonces esa va a ser la tarea, ¿no? Lógicamente con el tema que vimos hoy, ¿ya? Espero subirles hasta el lunes, ¿ya? La actividad que ya esté lista, ¿ya? Igual con todas las indicaciones y todo. Igual yo les avisaría, como hice en el anterior, les aviso por el grupo que ya está subida la actividad para que puedan realizarla. Pero va a ser así mismo. Pero vamos a hacer un pequeño cambio porque en otros cursos pasó que, bueno, sí pasa que a veces ustedes envían, pero de pronto no saben si se envió o no se envió. Entonces, para tener un respaldo, vamos a hacer lo siguiente, es un pequeño cambio, o bueno, vamos a agregar algo nada más. En la plataforma va a estar la actividad, ¿cierto? Va a estar el link y está todo, las instrucciones y todo. Ya va a estar igual los cuadros en el PDF para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Entonces, para que puedan guiarse. Ahora, una vez que ustedes hacen la actividad, les sale la calificación, ¿cierto? Entonces usted va a tomar una captura de la calificación, ¿ya? Solo una captura, nada más. Hace una captura y esa captura me manda a la plataforma, ¿ya? Le sube a la plataforma. ¿Por qué vamos a hacer eso? Como respaldo, ¿ya? Ese va a ser el respaldo de que usted envió la tarea y que sacó esa nota. ¿Listo? Repito. Todo tal cual, todo como hicimos la anterior vez. Usted envía la información, usted puede revisar las veces que usted quiera y una vez que usted ya envió, le va a salir la nota. Hace una captura de la nota, hace una captura de la nota y esa captura, solo la captura, envía a la plataforma, ya le sube a la plataforma. Nada más. ¿Por qué? Para respaldo, porque a veces había unos compañeros que dicen, no estoy seguro de si se mandó o no la actividad. Entonces, de esa forma ya nosotros sabemos y por si algo llegase a pasar, ya está subida también su nota ahí. Ojo, yo también no solo le copio a la calificación tal cual, a veces por un signito, por una coma, no le registra la nota, ¿no es cierto? Pero yo sí reviso, ¿no? Yo reviso todo y si de pronto es por algún signo, así por algo del sistema, digámoslo así, ¿ya? Por algo tecnológico, yo le subo. Listo, si sacó 7, me invento, si sacó 7. Pero es por alguna coma, por algún punto, por algo chiquito que se nos puede ir, yo le subo a la nota y le voy subiendo, ¿ya? Y le voy subiendo y digo, aquí le puso 7 en la plataforma, pero en verdad solo es algo chiquito, entonces sube a 8, sube a 9, ¿ya? Pero lógicamente si es un error ya por ejemplo, en vez de usar was, utilizó were, ahí sí ya está mal, ya, y ahí sí ya la nota que sacó. ¿Listo? Entonces eso, pero si son cosas chiquitas como la coma, porque a veces me pide con coma o así, yo reviso, vuelvo a revisar y le subo la nota, ¿ya? Sí han habido casos así también de que está 7, pero o sea, la actividad está bien, son cositas chiquitas, entonces yo reviso y en realidad ha tenido 9, ¿ya? Correcto, no pasa nada, ¿ya? Pero repito, pero si ya son errores, ya en sí errores, ya gramaticales, como por ejemplo, en vez de utilizar el didn't, me invento, no utilizó el do, me invento nomás, ¿no? Entonces ahí sí ya está mal, pues no. Entonces eso, ese va a ser el pequeño cambio para la actividad, ¿no? Más que todo como respaldo, como les digo. Ahora sí, esa va a ser la tarea, como les digo, ya estará subida hasta el lunes, igual yo les aviso para que puedan revisar, igual el tiempo tendrán tiempo considerable de unas 2, 3 semanas, ¿listo? Como la anterior vez. Preguntas sobre la tarea. Básicamente tiene la misma estructura de la anterior, ¿no? O sea, para seguir utilizando esas páginas y que sea mejor, que sea solo de completar y no o sea, hacer, ¿no? Porque cuando completamos, como estamos haciendo estos ejercicios, analizamos, ¿ya? En cambio, solo escribir a veces solo no es tan productivo. ¿Listo? Entonces, para que sea de análisis y no sea tan complicada también. ¿Preguntas? ¿Algo sobre la tarea? No, todo está bien. Sí. Ya, chévere, ya. Entonces, no hay preguntas sobre la tarea, entonces hasta ahí el tema de inglés, ¿ya? Repito, en la plataforma estará subida la presentación, igual que la vez anterior, el video, la grabación también, por si alguien desea ver. Otra vez, entonces todo estará subido, todos los recursos, ¿ya? Entonces, hasta que estén subidos todos, igual como la anterior vez, repito eso, yo les aviso por la plataforma.